A propósito del Partido Revolucionario Moderno, de todo lo que dijo el presidente en esa, digamos que esa gala que hizo anoche con medios de comunicación y donde habían personas no vinculadas a medios de comunicación haciéndole preguntas. Y hablamos ahora justamente con Sigmund Freud, del Partido Revolucionario Moderno, director general de Alianzas Público-Privadas, justamente porque vamos a hablar mucho de esas alianzas a propósito de la situación que vive el país y para echar hacia adelante la economía. Sigmund, buenos días. Muy buenos días, Yulisa, Catherine y Nelson. Gracias por la invitación. Cuéntanos cómo va, cómo encuentras esa institución que creo que es nueva, ¿verdad que sí? Así es. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has entrado? ¿Qué has planificado arrancando? ¿Y cuál es la primera alianza público-privada de la que va a gozar República Dominicana a propósito de estrenarte? Bueno, como dices, una dirección recién creada en febrero de este año por la ley 4720 y nosotros tenemos el honor de ser el primer director de la misma. Ya tenemos 90 días en el cargo y estos 90 días han sido muy intensos, principalmente con la labor que tiene el presidente de reactivar la economía dominicana y de anunciar proyectos trascendentales para el país en cuanto a ser llevados a cabo mediante la modalidad de alianza público-privada. El presidente ha expresado su intención de desarrollar, por ejemplo, el destino de Pedernales mediante la modalidad APP, la autopista del Ámbar, el caso del puerto de Manzanillo y otros proyectos que están ahí en carpeta que hemos estado en esta fase de estructuración preliminar de lo que son estos proyectos. Tenemos que recordar que al ser una ley nueva, novedosa de solamente 8 meses de promulgación, también nos hemos visto inmersos en lo que es la creación de toda la estructura complementaria, reglamentos, metodologías y todo lo que es el proceso de estructuración misma, institucional, de la dirección para que ésta pueda ponerse en marcha, no solamente para la puesta en ejecución de proyectos, sino también de manera per se, la institución como institución, o sea, en el sentido de su estructura orgánica, su estructura de recursos humanos, su estructura normativa. O sea, que han sido 90 días de mucha intensidad en cuanto a eso y entendemos que en las próximas semanas estaremos anunciando formalmente ya el inicio de proyectos de alianza público-privada para ser desarrollados a partir del año próximo. Hay 13 sectores que tienen prioridad en este reglamento que ustedes han aprobado en septiembre de este año. Sí. Ilústranos, por favor, Sigmund, en ese sentido. Y si puedes darnos algún detalle, ayer el presidente de la República hablaba del caso del puerto de Manzanillo y decía cómo existe la idea gubernamental de que la gente cada día venga menos a las ciudades y cómo pueda ir fluyendo hacia esos centros que pueden ser productivos gracias a lo que ellos han conseguido, ustedes han concebido como ley de proyectos alianzas público-privadas. Efectivamente, nosotros hemos identificado los sectores que nosotros entendemos que requieren de mayor impulso para la reactivación de la economía. Y uno de estos es el comercio marítimo y el tema de puertos. El caso de Puerto Manzanillo es conocido de que tenemos años hablando del desarrollo de Manzanillo. E incluso se han anunciado inversiones de grupos inversionistas de diversas naciones, sí, inclusive de países árabes que han estado interesados en realizar un megapuerto allá. La realidad es que ningún gobierno se había enfocado realmente en desarrollar ese puerto. Lo que ha hecho el presidente Luis Abinader es todo lo contrario, es identificar cuál es la necesidad que tenemos en ese puerto para poder motorizarlo. O sea, desarrollar un puerto no solamente construirlo, sino que para desarrollar un puerto hay que crear todo lo que son las rutas de importación e exportación de mercancías. Y no hacemos nada con invertir en Manzanillo millones de dólares si no tenemos ahí realmente una salida y una entrada de buques. Entonces, lo que se ha empezado a trabajar es con eso. ¿Cómo? Bueno, primero tenemos una situación puntual y es el tema de los accesos. La carretera de llegar a Pepillo Salcedo, que es donde está el puerto, está bastante deteriorada. Llegar de Santiago a Manzanillo dura más que si llegar de Santiago a Santo Domingo, lo que provoca que los industriales y los comerciantes y los productores de la zona del Cibao saquen su mercancía por el puerto de Caucedo, en vez de llegar a Manzanillo. Manzanillo solamente se está usando simplemente para los productores de banano, que están mucho más cerca. Entonces, el gobierno ha ya contratado un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para lo que sería la construcción de la carretera que va desde el cruce de Guayacanes hasta Manzanillo, hasta Pepillo Salcedo, lo que reduciría
el tráfico, el tránsito desde Santiago de los Caballeros hasta Manzanillo alrededor de 40 minutos. Con esto creamos entonces la necesidad, o el objetivo de que los santiagueros, o sea, la provincia del Cibao puedan entonces exportar a través de Manzanillo. Haciendo eso, entonces se crean las rutas necesarias para que los barcos atraquen en Manzanillo. Y ahí entonces se pueden realizar las inversiones del lugar, como cuáles, como la ampliación del puerto, para poder recibir buques, por ejemplo, Panamax y Pox-Panamax, que son los buques grandes que se están utilizando actualmente, y no estos pequeños buques que lo hacen más costoso, inclusive el traslado. También se está trabajando para lo que es la conformación o insertar una zona franca, o sea, un centro logístico en Manzanillo, que sería complemento del puerto, y a la vez también lo que sería depósito de combustible y astilleros. Con eso estaríamos creando una especie de zona económica integral en esa zona fronteriza, lo cual entonces le daría mucho mayor dinamización, no solamente al puerto, sino también a toda esa región del nordeste que necesita de trabajos. Bueno, pese a su buena ubicación geográfica, el Manzanillo parece que tiene sus complejidades. Tú mencionaste los árabes. Nosotros entrevistamos en este programa al sultán de DP World y él le salió huyendo a Manzanillo. Fue y exploró en el 98. Sí. Pero ojalá que tengan ese ustedes. Vamos a hablar un poco de la licitación y de la transparencia. Es una ley nuevecita, sí, un reglamento también muy nuevo. Y te hago la pregunta de las licitaciones y la transparencia enlazada con el anuncio de la posibilidad de la construcción de un monorriel Santo Domingo-Santiago. Bueno, como mencionas, Nelson, la ley nos exige procesos de selección competitiva, como se denominan, bastante transparentes y rigurosos. Las alianzas público-privadas tienen como elemento fundamental fortalecer la transparencia en lo que son los contratos APP. Tenemos una experiencia que siempre debemos de mencionar, y es el caso de la autopista de Samaná del Nordeste, que es una alianza público-privada que fue muy mal estructurada desde su inicio. El peaje sombra le llaman. Correcto. ¿Y por qué se debió eso? Bueno, primero hubo un proceso opaco de selección en el cual se designó o se adjudicó a una empresa o a un grupo de empresas sin que existiera realmente un proceso competitivo abierto y transparente. Segundo, el Estado asumió todos los riesgos del contrato. Y es por eso que ustedes, como tú acabas de mencionar, hay lo que se denomina el ingreso mínimo garantizado, el denominado peaje sombra, y es que el Estado asume todo lo que son los riesgos de primero de no cumplir con el nivel de tráfico de la ruta, niveles cambiarios, hay inflación, temas de préstamo. Entonces todo eso cae sobre el Estado, lo que provoca que el Estado todos los años tenga que hacer erogaciones, en este año ascendente a cerca de 60 millones de dólares a ser pagados a esa empresa para poder compensar ese supuesto desequilibrio económico que existe en el contrato en perjuicio de la empresa. Entonces, ese ejemplo que nosotros vivimos con la autopista del Nordeste no podemos repetirlo en otros proyectos. Entonces, en el caso de que tú mencionas del monorriel, se va a plantear en las próximas semanas lo que es la solución definitiva del tema de la movilidad urbana, tanto para Santo Domingo como para Santiago, en el cual se tiene pensado en principio la implementación de un monorriel, pero complementarlo con lo que serían las rutas alimentadoras, que serían los autobuses. Ese proceso de determinar cómo se llevará a cabo la solución del transporte todavía no se ha definido si va a ser a través de la asociación público-privada, o sea, la inversión del capital privado. Todavía estamos haciendo los estudios del lugar para determinar si podrían existir grupos o agentes privados interesados en invertir. Para eso tenemos que hacer todo un proceso de transformación de la ley de lo que establece la ley del Intran, como ustedes saben, que es la transformación tanto de la OPRED como de la ONSA, de organismos del Estado a empresas públicas o a empresas de capital mixto, como la propia ley así lo ordena. Ese es el primer paso para poder lograr esa transformación del transporte y la implementación de esos sistemas o esas soluciones como el monorriel que tú mencionas. Pero sí, en definitiva, todo proceso que se lleve a cabo mediante la ley tiene que ser conforme a un proceso abierto de licitación, tanto nacional como internacional, en el cual participen cualquiera de los actores que estén interesados. Sigmund, en República Dominicana la privatización es de amarga recordación.
Sin embargo, lo que se hace con las APP anteriormente se llamaba privatización. En este momento que ya tenemos una ley, que esto tiene una especie de regulación sí, además, y que se trata de que no sean tan amargas como la del peaje sombra y otras, ¿cuál sería la diferencia para que la gente quizá pierda un poco el temor, esa presión que sentimos cuando se habla de privatización de empresas del Estado o de acuerdos que tiene que ver también con intereses del Estado que se ponen a disposición del sector privado? Lo primero que hay que identificar, Yulisa, o aclarar, es que hacer contratos APP no es privatizar. ¿Por qué? Cuando privatizamos, enajenamos activos del Estado. En el caso de los contratos o de la alianza público-privada no se enajena ningún tipo de activo. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un contrato de asociación a un máximo, según la ley, de 40 años. Es decir, que una vez llegado el término del contrato, todos los activos que se desarrollan en ese contrato vuelven a manos del Estado. Es decir, si nosotros vamos a construir una autopista, si vamos a construir el mejoramiento del puerto de Manzanillo, nunca estaremos transfiriendo el activo de Manzanillo en beneficio de un agente privado, sino que simplemente estamos poniéndolo en un vehículo, posiblemente un fideicomiso, para ser desarrollado de manera conjunta. Y cuando culmine el contrato, entonces todo eso vuelve en manos del Estado. Es decir, el Estado se beneficia porque el sector privado desarrolla, impulsa, opera, mantiene de manera eficiente durante muchos años un proyecto determinado, una infraestructura determinada, y luego le entrega esa infraestructura operando de manera eficiente, como debe ser, al Estado nueva vez. O sea, que el Estado lo que hace es una especie de asignación temporal por un tiempo determinado a esa empresa para que la empresa opere el bien o la infraestructura, y luego el Estado se beneficia con la recepción de ese activo totalmente revalidado. O sea, aquí no hay una privatización, como en el caso como hemos vivido, por ejemplo, de las empresas del sector eléctrico, lo que se hizo. Ahí se vendió capital de las empresas, que luego se volvió y se recuperó para el sector público. O sea, nunca en los contratos APP existirá enajenación definitiva de un bien, sino simplemente una aportación a un vehículo para que este vehículo sea desarrollado de manera conjunta y luego entonces retorne al Estado. Evidentemente existen casos muy de mala recordación, como tú lo indicas, pero también existen otros buenos casos. Y yo siempre tengo que mencionar, por ejemplo, el tema de Gejaina, que sí es una privatización, no es una APP per se. ¿En qué es lo que se hizo ahí? Bueno, una empresa en la cual se vendió el 50% del capital al sector privado, pero que Gejaina ha sido un ejemplo de lo que es una buena privatización, acuerdo, sí, un buen acuerdo, porque ha dejado muchos beneficios durante los últimos años. Bueno, y se ha manejado como una empresa privada. Claro, totalmente, y el Estado tiene asientos en la mesa. Lo que pasa es que todos los fondos que recibe todos los años el Estado eran enviados al FONPER, y como hemos nosotros declarado en varias ocasiones, y el presidente así lo anunció, el FONPER mal utilizaba esos fondos y lo utilizaba para campañas políticas, para temas de populismo, entonces se dilapidaba y no se daba realmente el uso que se le destinaban. Pero, por ejemplo, modelos de alianza público-privada exitosos son también los mismos a operación de los aeropuertos. No podemos negar que, por ejemplo, la operación de Aerodón en los últimos años ha sido exitosa, por lo menos aeropuertos como el de las Américas, como el de Puerto Plata, que ha habido grandes inversiones. O sea, los contratos APP y la modalidad APP puede ser exitosa siempre y cuando nosotros tengamos primero la rigurosidad de llevar un proceso transparente, un proceso competitivo, en el cual el Estado prime primero por sus intereses y vele por sus intereses y se haga una correcta distribución de riesgo, que eso es lo que tiene que tener todo el contrato. Sigmund, el presidente ha llamado a las empresas privadas a que participen, a la inversión privada en general, a que participen con distintas iniciativas que él ha denominado de interés social. Hasta ahora, ¿cuál ha sido la respuesta que ustedes han tenido? Y sobre todo también, ¿cómo van a ser ustedes más eficientes los procesos? Eso suena chévere, nice, pero ¿de qué se trata ser más eficientes los procesos para que esto se pueda llevar a cabo? Lo primero es que ha habido muy buena acogida del sector privado. Nosotros en estos meses hemos recibido muchísimas expresiones de interés por parte de la gente privada de participar en inversiones en la República Dominicana, ya sea mediante la modalidad de alianza público-privada o cualquier otra modalidad, ya que hacia afuera y hacia adentro, o sea, hacia el exterior y hacia localmente, hay un clima de que este gobierno es pro negocios, en el sentido de que está dispuesto a facilitar todas las diligencias posibles necesarias para poder materializar proyectos de inversión. Y nosotros por eso anunciamos la semana pasada
lo que fue el depósito ante el Congreso Nacional de la iniciativa de Burocracia Cero, Gobierno Eficiente, que es un proyecto que nosotros venimos trabajando desde hace muchos años, desde la campaña del 2012, con en aquel momento candidato vicepresidencial Luis Abinader. La reiteramos en el 2016, la depositamos en el Congreso en el 2017, sin embargo, al no tener mayoría, no fue discutida, y ahora ya entonces con una mayoría congresual que entendemos que acogerá nuestras iniciativas, entonces fue nueva vez sometida con algunos ajustes. ¿Qué busca esto? Lo que estamos buscando es la simplificación de los trámites, las grandes quejas de los inversionistas, tanto extranjeros como locales. Y eso está en todos los estudios como Doing Business, Transparencia Internacional, que indican que el problema principal en la República Dominicana es la permisología, es la falta de institucionalidad, la falta de seguridad jurídica, lo que duran los procesos. Tener que trabajar aquí, por ejemplo, con ayuntamientos, trabajar con la administración central para obtener un permiso tan sencillo como un permiso de construcción, es un caos en la República Dominicana que te puede tomar meses. Entonces, nosotros hemos identificado todas las mejoras que tienen que hacerse en todos estos procesos, tanto desde la administración descentralizada como de la administración central. ¿Cómo podemos unificar en ventanillas únicas que siempre se han promovido, pero nunca realmente se han materializado? Y cómo también eliminamos una serie de trabas y procesos que la propia ley exigían, y resoluciones y reglamentos. Entonces, con la idea es, entonces, con estos proyectos de ley estaríamos simplificando estos trámites administrativos y también estaríamos obligando a que la administración pública, en todo su sentido, no exija documentación más allá de la estrictamente necesaria para poder para poder diligenciar procesos, y tampoco que duplique, que sea exigente con duplicaciones, que eso es una de las cosas que sufrimos. Estos proyectos de ley, que son 3, entendemos va a revolucionar todo lo que es los procedimientos administrativos, tanto, como dije, en los ayuntamientos como en la administración central. Y eso provocará, evidentemente, mucha mayor seguridad, mucha mayor confianza de los agentes económicos, tanto locales y extranjeros, porque verán que en la República Dominicana por lo menos sí tenemos el interés y la voluntad de facilitar los negocios para que se pueda generar producción y generar empleos. Sí, hay que darle facilidades al inversionista. A veces aquí se le da hasta el alma, por no decir otra cosa. Mete ahí entre esos ensayos fallidos a Unión Fenosa. Después que fracasó Fenosa aquí, el Estado se lo compró otra vez. Así se hace negocio. Así es. Y si ustedes mencionan Gejaina, me remite a lo siguiente. También el inversionista tiene que tener solvencia moral. No solamente, mucha solvencia moral. Entonces, cuando tú mencionas proyectos exitosos como Gejaina, busca quiénes son que están detrás, quiénes son que están dirigiendo. En ese sentido de la solvencia, de las facilidades, yo quiero que hablemos algo de la figura del fideicomiso. Y no sé si tú estás involucrado, porque tú tienes mucho que ver con las inversiones, en el proyecto que se está debatiendo ahora en el Congreso, a 20 años. Te hablan de la estabilidad tributaria, o sea, exenciones tributarias a la gente que invierte por 20 años. Reitero, y el pie de amiga de mi pregunta es apertura, facilidad, pero también bastante celo. Hablando del fideicomiso, y si conoce este proyecto y tiene una posición, también sería conveniente. El proyecto primero se denomina el contrato de estabilidad jurídica, no tributaria necesariamente, sino que lo que implica es que determinadas inversiones... Se está manejando tributario. Bueno, hay aspectos tributarios, claro, bueno, claro. Ya se asentó en los medios estabilidad tributaria, o sea, exenciones, que el que venga para acá no le van a cobrar nada en 20 años. No es así. Se denomina estabilidad jurídica, que incluye aspectos tributarios. ¿Qué abarca ese proyecto? Lo que abarca ese proyecto es que aquellos tipos de inversiones de tal o cual envergadura o de tal o cual área específica que el Estado identifique tenga interés para realizar inversiones o recibir capital, mediante el registro de esas inversiones se establecerá un periodo que no es de 20 años, en principio lo que se está proponiendo es 10 años, para que no existan grandes cambios jurídicos a esos contratos. Por ejemplo, si nosotros queremos que Amazon venga a la República Dominicana o Google venga a la República Dominicana y realice inversiones por miles de millones de dólares, nosotros como Estado debemos garantizar que a esas empresas no estará sometida a los vaivenes jurídicos que usualmente nosotros estamos sometidos. Por ejemplo, que el año que viene no le modifiquemos una disposición municipal en la cual le aplique una tasa tal cual,
o en 2 años una disposición laboral, o en 3 años una disposición tributaria. Recuérdense que este tipo de empresas lo que buscan en los países es cuál es la estabilidad jurídica en todos los aspectos, y evidentemente incluye aspectos tributarios, que existe en esos países, la permanencia, la tranquilidad, para determinar si puedes realizar inversiones de gran calado. Por ejemplo, cuando yo menciono el caso de Amazon, pero ustedes vieron que Amazon tenía hace 3 años buscando cuál iba a ser su próxima sede, y tenía 5 o 6 ciudades que estaba identificando en el mundo. ¿Pero qué lo buscaba? Lo que estaba buscando no solamente era un clima de negocios o un local, o una ciudad de seguridad, sino también un clima de negocios favorable para la inversión. Entonces, República Dominicana, no nos llamemos a engaño. Nosotros tenemos que ser, para poder ser atractivos en el mercado internacional, tenemos que ofrecer ciertos incentivos, como están ahí, incentivos a la zona turística que existen, desarrollo fronterizo, y tenemos que en algunos casos ofrecer incentivos para empresas de este tipo que no hemos tenido la capacidad de convocar. Entonces, esa ley de estabilidad jurídica no busca generar más incentivos, lo que busca es una permanencia, es una tranquilidad en el ambiente de negocios por un tiempo determinado para generar mayor confianza en los inversionistas. Esa es la idea de la ley de estabilidad jurídica. El tema del fideicomiso, evidentemente nosotros desde hace muchos años estado promoviendo la figura del fideicomiso como una figura beneficiosa para el desarrollo de los negocios. En el caso de la alianza público-privada, también la ley lo promueve como el vehículo y el mecanismo para desarrollar. ¿Por qué el fideicomiso es positivo? El fideicomiso es positivo primero por su transparencia, por la seguridad que brinda a los mercados, por ejemplo, al mercado de valores y a los fondos de pensiones, y también por la gobernanza, o sea, la transparencia en lo que es la forma de administración del propio fideicomiso. Es un patrimonio autónomo, el cual se maneja de manera independiente de lo que serían los vaivenes del Estado. Entonces, de esa manera se pueden confluir los intereses del sector público, los intereses del sector privado, y desarrollar mediante el fideicomiso proyectos muy interesantes. Y el mejor ejemplo es el proyecto Juan Bosch, que ha sido un proyecto que debemos reconocer, que es de la gestión pasada, pero no podemos ser mezquinos de que fue un proyecto, o ha sido un proyecto que, a pesar de que todavía falta mucho por lograr, un proyecto interesante. RD Vial, el fideicomiso de RD Vial también, a pesar de sus defectos que tiene y sus imperfecciones que tienen que ser corregidas, ha sido también un proyecto favorable para lo que es el mantenimiento de las autopistas en la República Dominicana. O sea que el fideicomiso es una figura que tenemos que seguir potencializándola y tenemos que seguir mejorándola con otras disposiciones legislativas para que tienen como finalidad facilitar lo que es la creación de fideicomisos, principalmente aquellos de oferta pública, para poder recibir aportes del sector privado en lo que es la compra de acciones en esos denominados fideicomisos. Sigmund, brevemente, los 3 proyectos de APP que vamos a ver primero, ¿cuáles son? Mira, yo te diría que podría ser la autopista del Ámbar. Ese, para mí, entendemos que por el grado de madurez que tiene en estos momentos, en cuanto a sus estudios, en cuanto al nivel de ya preliminar, podría ser el primer proyecto APP que estaría siendo dado a conocer. Los otros, como el caso de Pedernales, es un proyecto mucho más trabajoso, es un proyecto más ambicioso, que requiere de mayor preparación. Entonces, por eso, a pesar de que el presidente lo ha anunciado y el presidente indicó que en los próximos meses estaríamos ya haciendo trabajos en Pedernales, lo cual ocurrirá, es un proyecto que tomará un poco más de tiempo que proyectos puntuales como la autopista del Ámbar. Voy a anunciar proyectos como acueductos en la zona este también, que serán de los primeros que llegarán. Estamos trabajando con el registro de la Ley de Garantías Mobiliarias, que, como ustedes saben, obliga un nuevo registro, dejando sin efecto el tema del registro civil. Se hará a través de una modalidad APP y puede ser uno de los proyectos también, de los primeros proyectos de alianza público-privada que estaremos desarrollando. Gracias, Sigmund.